Bienvenidos a esta tercera jornada, esta tercera sesión del Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas que organiza el diario La Verdad, en una modesta contribución a aportar conocimientos sobre nuestras Fuerzas Armadas, sobre las necesidades de seguridad que tenemos actualmente, a generar un poquito de cultura de defensa y sobre todo también a comprender, gracias a los expertos que nos acompañan, a conocer cómo se está desarrollando ahora mismo el mundo, si me lo permiten, los movimientos telúricos que hay en la geopolítica, que son muy activos. Recordarán que en las anteriores decía que bueno, en la primera que tuvimos había ocurrido los hechos de Venezuela, cuando los americanos fueron a por Maduro. En la segunda se inició el conflicto con Irán, y ahora en esta tercera pues vamos a hablar de China como constructora de un nuevo orden mundial, y tenemos muy reciente la visita, recientísima, que se acaba de bajar del avión prácticamente, del presidente del Gobierno de España en una visita a Pekín, bueno, en la que se han establecido, yo creo que profundizará nuestra invitada mucho más en la materia y podrá dar alguna clave, que evidentemente yo no tengo, pero bueno, que vemos que tenemos a los chinos como los nuevos amigos. En fin, es interesante todo lo que está ocurriendo en el panorama internacional, cómo los países permanecen con sus historias, con sus problemas y demás, pero lo que son los movimientos geopolíticos y están ahora mismo muy agitados y muy cambiantes. Yo simplemente, como les decía, les quería dar las gracias por su asistencia y contarles evidentemente que habrá reflejo de esta jornada pues en La Verdad, tanto en la edición impresa como por supuesto en nuestra web, y también tendremos la oportunidad de ver, por si alguien quiere repetir o quiere ver alguna cuestión con más detalle, también tendremos oportunidad. Esto se graba y luego se reproduce también en nuestra web, en laverdad.es. Yo, sin más, le cedo la palabra al general de Infantería de Marina retirado, Juan Orti, que hoy le recuerdo que está aquí porque nuestro coordinador es el coordinador de estas aulas, de estas jornadas, y que el éxito de estas jornadas es todo mérito de él. Nosotros, la verdad, ponemos, como yo digo, la infraestructura y el soporte mediático. Querido Juan, adelante. El éxito es de todos, no es solo mío. Tengo el honor de presentar a la conferenciante de hoy, que es Georgina Higueras, que es directora del Foro Asia en la Fundación Foro de Foros. Es periodista especializada en Asia, fue máster en 1981 por la Universidad de Pekín en Historia de las Relaciones Internacionales de China de 1839 a 1949. Es escritora y es profesora asistente en diversas universidades españolas, en la Universidad de Hubei, en Wuhan, República Popular de China. Ha sido corresponsal de la agencia EFE en Pekín, Washington y Estrasburgo, de la cadena SER en Moscú y enviada especial del país para Asia durante 20 años, y directora general de comunicación del Ministerio de Defensa. Como corresponsal de guerra cubrió numerosos conflictos, entre ellos la invasión vietnamita de Camboya, la guerra de Afganistán, las dos guerras del Golfo, la segunda guerra de Chechenia, Israel contra Hezbollah en el Líbano y la de Georgia. Entrevistó a numerosos jefes de Estado y de Gobierno, como Jiang Zemin, Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Isaac Rabin, Yasir Arafat, Benazir Bhutto, primera ministra de Pakistán, Norodom Sihanouk, primer ministro de Camboya, Mohamed Najibullah, presidente de Afganistán, y otros personajes relevantes. Es autora de varios ensayos y escribe como analista internacional en varios medios y en varias diferentes instituciones. En 2018 publicó su primera obra de ficción, se llama En busca de mi hermana China. Nos va a hablar de China como actor principal en el escenario mundial. Y antes de cederle la palabra, Georgina, quería darte las gracias en nombre del aula y sobre todo por atreverte a viajar en el transiberiano, que trae a algunas personas que son muy osadas desde Madrid hasta Cartagena. Y cuando quieras, pues el público es tuyo. Bueno, muchas gracias, general.
muchas gracias y espero que no se concrete esta conferencia con otra nueva guerra que de pronto Estados Unidos se meta contra China. Siempre pasan cosas, Georgina. Pero, en fin, todo puede pasar. Vamos a hablar de China. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a hablar de China y yo, antes de hablar de China, me gusta poner los datos porque muchas veces no nos damos cuenta. A veces pensamos, no, China está lejos, tal, pero China ya no está lejos. China está aquí. China es un país con un potencial enorme. China ya no es el futuro, China es el presente, pero tiene muchas cosas que enseñarnos y tenemos también muchas cosas nosotros que enseñarle a ella y lo mejor es que nos entendamos y sobre todo que conozcamos ese gran país que es China, ¿no? Bueno, China tiene una extensión, ya lo veis, de 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Estos son datos nada más, que todos podemos acceder, pero que es importante tenerlos en mente antes de ponernos a hablar. O sea que hay 20 Españas en esta China, una población de 1.400 millones de habitantes. Es importante que sepamos que China hace ya 2 años que está perdiendo población. Ese es el talón de Aquiles de China, precisamente que ya su población está decreciendo, ¿no? Tiene un PIB de 19,6 billones de dólares, pero más que el PIB en dólares constantes, lo importante es saber que en paridad de poder adquisitivo, es decir, en lo que haces en la economía real, lo que haces con el dólar en tu país, China es la primera potencia económica del mundo desde el año 2015, según el Fondo Monetario Internacional. Pero y os lo he subrayado ahí en amarillo porque creo que es importante cuando China dice yo soy un país en desarrollo. Y dices, ¿cómo vas a ser un país en desarrollo si estás diciendo que eres la primera potencia económica mundial? Pues sí, porque tienen una renta per cápita muy, muy baja. Y de ahí viene también la obsesión de China de desarrollo, desarrollo y desarrollo. La renta per cápita de China es de 13.800 dólares, es decir, aproximadamente un tercio de la española. Esto quiere decir que si China, decimos que el mundo se va proyectando hacia 2 grandes polos, uno que es China y otro que es Estados Unidos, vemos la diferencia porque la renta per cápita de Estados Unidos está en como cerca de los 90.000 dólares anuales, ¿no? Luego, fijaos la enorme diferencia y el enorme recorrido que tiene todavía que hacer China hasta llegar a esa renta per cápita de Estados Unidos. El interés de China es duplicar su renta per cápita, es decir, llegar a unos 25.000 dólares anuales para el año 2035, que eso es lo que más o menos tienen los países occidentales, algunos de los países europeos, ¿no? Entonces, esta es la obsesión de China. Cuando vemos a China, mucha gente dice, pero ¿por qué China no se mete en la guerra de Irán? Bueno, lo iremos viendo todo y dejaré un espacio también para las preguntas, ¿no? Porque su gran obsesión sigue siendo el crecimiento económico. Su gran obsesión es convertirse en la primera potencia tecnológica del mundo y para eso tiene que crecer también económicamente, ¿no? Otro punto importante que nos diferencia con China y es el punto de gran fricción entre China y Occidente es que China es un país de partido único, es decir, no hay democracia. En China gobierna el Partido Comunista, un partido que es un Estado dentro del Estado. En China el Partido Comunista tiene 100 millones de miembros, es decir, 2 veces la población de España. Pero 100 millones de miembros significa que el partido está infiltrado en todo, en todas las esferas de la sociedad, desde el secretario general del partido, que es el máximo dirigente de China, Xi Jinping, que además es presidente de la República, hasta las empresas, cualquier empresa que quiere progresar, cualquier empresa que quiere avanzar, tiene que tener al partido dentro. Si el partido no está dentro, la empresa no avanza. Entonces, esto lo tenemos que tener presente, porque el partido está, por ejemplo, en las universidades. Yo me acuerdo cuando daba clase también en China,
El partido tiene ojeadores en las clases, en la universidad. Los mismos estudiantes que ya son miembros de las juventudes socialistas, de las juventudes comunistas chinas, algunos de ellos son ojeadores y van viendo quiénes son los más inteligentes de la clase, los que tienen más capacidad de innovar, los más creativos, los más... A estos son a los que el partido les ofrece ser miembros del partido. Luego, por lo tanto, ser miembro del partido en China significa sentirte miembro de la élite, significa que eres una persona que tiene un futuro y que va a dar algo por sí mismo y por su propio país. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Otro punto importante es que China es la primera potencia exportadora del mundo. Es decir, nos ha dejado atrás a la Unión Europea. Nos ha dejado atrás. También es una gran potencia importadora. En innovación se ha convertido ya en uno de los grandes países innovadores, no está entre los 10 primeros, ha dejado atrás Alemania. Muchísimas de las patentes que hay hoy en día son patentes hechas por China. China ya ha dejado de copiar. Cuando Deng Xiaoping tomó el poder en diciembre de 1978 y convenció al Comité Central del partido de que hacía falta modernizar a China, China abrió sus puertas, inició lo que se llamaba la reforma y apertura, y en esa reforma y apertura, como antes había hecho Japón en 1868 con la restauración Meiji, cuando vio cómo los europeos, sobre todo el Imperio Británico, estaban ocupando China, los japoneses fueron muy listos y dijeron, no, a mí no me va a pasar eso. Y mandaron a un ejército de japoneses a Europa a formarse, a ver cómo era la revolución industrial, ¿no? China no hizo eso. Por eso ahora China, volvemos a lo de antes, tiene esa obsesión de si no hice la revolución industrial y me ocuparon y sufrí el siglo de la humillación, ese siglo que empieza en la Primera Guerra del Opio, es decir, en 1839, cuando Reino Unido, el Imperio Británico, en vista de que los chinos no compraban nada y que su balanza de pagos era así, porque los británicos compraban aquí, era la época, imaginaos el siglo XIX en Europa, todo el mundo, todos los nobles, la aristocracia, todo el mundo quería tener un salón chino, quería vestirse con sedas, todo eso se compraba en China. Entonces la balanza comercial hacía así, los chinos no compraban nada, hasta que el Imperio Británico descubrió algo que los chinos no pudieron resistirse. Eso fue el opio. Y entonces, con eso, pues impregnaron a la sociedad, impregnaron a los mandarines, que eran los altos funcionarios del gobierno Qing, y con eso, pues cuando por primera vez un mandarín fue a Cantón y quemó un cargamento de opio, los británicos consideraron que eso era una ofensa. Entonces iniciaron la guerra y perdieron. Los chinos perdieron la guerra, fue la primera guerra del opio, fue cuando perdieron Hong Kong, ¿no? Bueno, pues entonces ya digo que China tiene conciencia y pasa, si vemos los discursos de Xi Jinping, o sea, del presidente y de muchas veces de otros altos cargos, siempre se refieren al siglo de la humillación. Es un siglo largo, porque empieza en 1839 y termina en 1949 con el triunfo del Partido Comunista y la fundación de la República Popular, el 1 de octubre. Bueno, pues entonces ya decimos que la innovación, por eso para ellos es importante. Luego hablamos del presupuesto militar. El presupuesto militar ya veis que son 246.000 millones de euros, son casi 300.000 millones de dólares, ¿no? Eso significa que es un tercio del presupuesto militar de Estados Unidos, aproximadamente. Ahora el presidente Trump pretende extender ese presupuesto en un 50%, o sea, que sea $1,5 billones de dólares. Veremos a ver lo que dice el Congreso. De momento tenemos ese presupuesto y si vemos el tercer presupuesto militar del mundo, para que veamos hasta qué punto la potencia de China también es una potencia militar, el siguiente es el de Rusia, que es un tercio del de China, Entonces, y antes todavía
no era ni siquiera llegaba a un tercio. Luego, por lo tanto, vemos como China también es una potencia militar. Hasta el momento dice que es una potencia militar defensiva, porque ella dice que no quiere volver a pasar por la humillación, de ese siglo de la humillación, y para eso necesita defenderse, ¿no? Pero claro, es en esa potencia militar defensiva, vemos que es una potencia nuclear. De hecho, según el Pentágono, está duplicando su arsenal nuclear. China se suponía, China nunca dice cuántas armas nucleares tiene, se suponía que tenía alrededor de las 300, 400 cabezas, y según el Pentágono podría llegar a final de esta década a las 1000 cabezas nucleares, ¿no? Luego, por lo tanto, es una potencia nuclear, eso tiene aviones de combate, tiene aviones furtivos, o sea, cada día es más importante el avance militar de China. Y luego es una potencia que todavía ni siquiera el Pentágono sabe la capacidad cibernética de China. Una de las cosas que restringen el posible enfrentamiento de China y Estados Unidos, supuestamente por Taiwán o por el Mar del Sur de China o así, es precisamente esa inseguridad que tiene el Pentágono sobre la capacidad cibernética de China, ¿no? La capacidad de los satélites chinos hoy en día, los radares, etc. Luego, otra de las cosas en la que China está dañando mucho a la economía norteamericana es en el yuan. China se ha convertido en la principal prestamista para el sur global, ¿no? Sobre todo en África, y muchos de estos préstamos ya se hacen en yuanes, ¿no? En la moneda. China ya está impulsando su internacionalización del yuan y el yuan digital. Luego, ahí también vemos cómo va arañando la economía de Estados Unidos, puesto que una de las cosas en la que se basa la economía de Estados Unidos es en ese dólar. Y gracias a los acuerdos de Bretton Woods y a la fortaleza esa del dólar es lo que ha ido manteniendo y fortificando la economía de Estados Unidos. Luego, bueno, pues es el líder en exploración espacial, en 5G, en robots industriales. La industrialización robótica de China es importantísimo. Yo he visto vídeos de China donde las fábricas ya no se enciende la luz, porque como son todos robots, ya no necesitan la luz para funcionar. Y esto es muy importante por lo que os he dicho antes, porque en China, ya desde el año 2015, la masa de la demografía que está en edad laboral ya está disminuyendo desde el año 2015. Y esto supone que si China se considera la gran fábrica del mundo, la gran empresa, o sea, el gran país de la manufactura, ¿no? Aunque ya muchas de esas manufacturas, cuando requieren mucha mano de obra, China las va deslocalizando al sureste asiático o la deslocaliza a India o así. Pese a eso, China se ve forzada a robotizar las fábricas, porque si las predicciones de población se cumplen, la población de China podría reducirse a los 500 millones de habitantes de aquí a final de siglo, ¿no? Luego, por lo tanto, la situación es muy dramática, en parte porque el arquitecto de la reforma de China, que fue Deng Xiaoping, el hombre que tenía muy claro que hacía falta acabar con la autarquía de Mao, con esa ideologización terrible que sufrió China, sobre todo en los últimos años del maoísmo, ¿no? Él pensaba que hacía falta acabar con esa politización, con esa ideologización y convencer a la población de que hacía falta crecer económicamente, modernizar el país. Pero claro, como era tanta la población y como se iba multiplicando, pensó que lo mejor para forzar el crecimiento era imponer la política del hijo único. Y la política del hijo único, que facilitó el crecimiento
pues sí, económico, ha sido un error garrafal. Porque ahora, cuando el partido les dice a esos hijos únicos que se han criado como pequeños emperadores y pequeñas emperatrices en sus casas, con todos los mimos y con todas las cosas, a esos les dice, oye, que hay que tener más hijos. Te dicen, yo, pues no, lo siento, pero no. Entonces, fue relativamente fácil imponer la política del hijo único, pero no está siendo nada fácil que revertir esa política. Y por esto, pues China tiene ya ese descenso poblacional que puede ser terrible en las próximas décadas, ¿no? Y por eso esa robotización enorme y esa prisa en avanzar en los robots, ¿no? Y luego, pues dentro de esa política de acercamiento al sur global, de tal, es el primer país de los 5 que componen el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en fuerzas de paz. Bueno, esos son un poco los datos generales. Aquí veis un gráfico en que se ve muy bien la diferencia en la economía y en lo que es los dólares constantes y los dólares por paridad de poder adquisitivo. En dólares constantes, pues Estados Unidos sigue estando por encima de China, pero ya veis que por paridad de poder adquisitivo China está económicamente mucho más alta que Estados Unidos. Otro de los temas importantes cuando hablamos de China es que China ya hace tiempo que se dio cuenta de que la energía es poder, ¿no? Pero, claro, China no tiene ni gas ni petróleo. China es un país que tiene muy pocos recursos naturales. Por eso es su gran conexión con África, con América Latina, con Asia, donde ella se nutre de todos los recursos que no tiene y a cambio vende sus productos y con eso pues va tirando su economía, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando Deng Xiaoping impuso esa política de crecimiento económico a tope, de la misma forma que hizo la política del hijo único, también dijo, bueno, no hay que pensar en nada más. Ahora no hay que tener en cuenta ni contaminación, ni rollo de esto. Aquí a fabricar. Y esto pues hizo que hubiera una contaminación del aire, de los ríos y de la tierra. Tremendo. En la época de Hu Jintao había muchas manifestaciones en contra de esa contaminación tan brutal que estaba teniendo el país. Entonces, cuando Xi Jinping tomó el poder, ya sobre todo se dio cuenta de que había que jugar con otras bazas, y otras bazas era la energía solar, eran las energías renovables. Hoy en día China es el primer país del mundo en energía renovable. En eso se ha hecho los acuerdos de París, en eso se entiende muy bien con la Unión Europea, no se entiende muy bien en cuanto a temas como, ya hemos dicho, la democracia o los derechos humanos, en que tienen posiciones distintas, pero en temas de energías renovables, China se ha convertido en una potencia enorme. Es el primer exportador de paneles solares del mundo y la primera en tener todo tipo de energías renovables, ¿no? Tanto eólicas como solares, ¿no? Y en esto pues tiene también una capacidad industrial tremenda y está exportando y creando dentro del sur global, está llenando el sur global de esas fábricas para las energías renovables, ¿no? Claro, estos son a grandes rasgos lo que es la política económica china, pero tenemos que ver a China también en su entorno, en su geopolítica, porque recordemos que nos encontramos en un mundo en que ya no es el que decía Fukuyama del fin de la historia, ¿no? Todo lo contrario, es un mundo donde han resurgido los imperios, es un mundo donde la geopolítica tiene un poder de nuevo enorme, la geopolítica, la geoeconomía, y nos encontramos con que China es un país que prácticamente no tiene amigos y que tiene un entorno muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque ella
tiene unas reivindicaciones territoriales y acuáticas que chocan con los intereses de los países de su entorno. Entonces, si vemos toda su costa, vemos que en el Mar del Este tiene una disputa con Japón por las islas Diaoyu. Diaoyu se dice en chino, en japonés es Senkaku. Las islas Senkaku las está ocupando ahora mismo Japón, pero China considera que son islas suyas. Están muy cerca de Taiwán. Taiwán también es la gran reivindicación de China, ¿no? Pero además, en el Mar del Sur de China, China tiene disputas con Vietnam, con Filipinas, con Malasia, con Brunei e incluso con Indonesia, porque parte de las aguas del Mar de Natuna entran en las aguas del Mar del Sur de China. Y China insiste en que el 80% del Mar del Sur de China son sus aguas territoriales. El Mar del Sur de China es tan importante para esa zona del mundo como para nosotros el Mediterráneo. Toda la cultura de esa zona se desarrolla en torno al Mar del Sur de China. Las especias, la pesca, todo se desarrolla desde tiempo inmemorial en torno al Mar del Sur de China. Y claro, que ahora China reivindique como suyo el 80% del Mar del Sur de China, pues esto, claro, crea unas tensiones y unas disputas enormes, agravadas porque desde la época de Obama fue el primero que dijo hay que frenar a China y hay que garantizar la libre navegación por el Mar del Sur de China. Y esto pues está trayendo grandes conflictos. Vamos al este, vamos al Mar del Este, al que decíamos que era la disputa que tiene con Japón. Si vemos la línea azul, esa es la CIDA. CIDA es la zona de identificación de la defensa aérea. Los militares todos sabéis lo que es una CIDA. Una CIDA es que cuando un avión entra en estas zonas, que están delimitadas, pues tiene la obligación de identificarse. ¿Qué pasa? Que ¿quién declara una CIDA? Declara una CIDA el país que está lo suficientemente desarrollado como para tener unos radares que le dicen los aviones que entran y que tiene los aviones suficientes, o sea, los cazas suficientes como para mandarlos y expulsar al avión que entra si el avión no obedece. Eso hizo que la CIDA de Japón se estableciera cuando todavía los americanos ocupaban Japón, al principio de los años 50, y que la CIDA de la China se estableciera en el año 2013, es decir, cuando China ya tenía una capacidad tecnológica. Pero ¿qué ha pasado? Que como los dos reivindican unas islas y reivindican unas aguas, la CIDA de la China se sobrepuso a la CIDA de Japón. Y esto crea una inestabilidad tremenda, porque los aviones que van ahí pues tienen la obligación de identificarse con los dos. Y además crea fricciones que en un momento determinado, por ejemplo, con la nueva primera ministra que hay ahora mismo en Japón, pues las relaciones entre los dos países, entre China y Japón, pueden deteriorarse y que ocurra un accidente en estas zonas tan conflictivas, ¿no? ¿Por qué China y Japón tienen malas relaciones? Pues acordaos que la primera, cuando los japoneses, después de la restauración Meiji, se fueron a Europa y copiaron toda la industria y tal, también lo primero que copiaron fue la industria armamentista, la industria militar, ¿no? Entonces se convirtieron en una potencia y esa potencia pues le declaró la guerra a la dinastía Qing y los chinos la perdieron. La perdieron y eso fue el motivo por el que China perdió la isla de Taiwán. El Tratado de Shimonoseki, llegan a la paz y el Tratado de Shimonoseki da a los japoneses la isla de Taiwán y bueno, y da también, eso hace también que luego después Corea ya pase a ser colonia de los japoneses, Corea era un reino tributario de China, ¿no? China pierde sus derechos en Corea también después de esa guerra. Entonces, y luego, esa es la primera guerra, pero acordaos que luego en 1931
Japón invade Manchuria y luego a partir del 37 se produce la gran invasión japonesa de toda China, con auténticas barbaridades. Luego, por lo tanto, hay ese sentimiento, y aunque Japón tiene una política, digamos, pacifista después de la Segunda Guerra Mundial, impuesta por Estados Unidos, que fue quien impuso la Constitución, ahora esta primera ministra ha sido elegido con 2/3 de la Cámara. Esto significa que podría cambiar la Constitución y que de momento pues ya está comprando misiles que no son defensivos, sino que son ofensivos. Y los chinos están pues así, como los gatos, ¿no? Luego, por lo tanto, esta CIDA es bastante conflictiva y se teme que China, con los avances que tiene, pueda declarar incluso una CIDA sobre el mar del sur de China. Estados Unidos acusa a China de militarizar el mar del sur de China. Si miráis estas fotos, diréis, pues no me extraña, claro, porque ahí ya veis, esto es una isla artificial y esto es una pista de aterrizaje, ¿no? Una pista de aterrizaje militar. Y al lado hay una central, en otra isla artificial, una central atómica, ¿no? para uso civil. Luego, por lo tanto, China, ¿qué dice? Que ella necesita tener una seguridad porque, y ahora volvemos, ahora está muy de moda los estrechos, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, pero también hay un estrecho aquí que para China es fundamental, es su gran talón de Aquiles geoestratégico, es el estrecho de Malaca. Es este estrecho, a ver, es que no sé cómo señalarlo con el punzón. A ver si lo veis aquí. El estrecho de Malaca, ya veis, ¿veis Singapur? Bueno, pues ese es el estrecho, es un estrecho muy, muy estrecho en algunos puntos. Entonces eso es muy fácil de bloquear. Y en una disputa con China, el 70% del comercio chino, tanto de lo que recibe, es decir, del petróleo, del gas, de tal, como de lo que exporta, el 70% del comercio chino pasa por el estrecho de Malaca. Entonces, estas islas artificiales de las que hemos hablado están en la parte más cercana al estrecho de Malaca, dentro del mar del sur de China, porque ella piensa, si algún día tengo algún problema, es más fácil salir desde el estrecho, o sea, mirar que el mar es muy grande, ¿no? Entonces, si quiere salir desde las costas de China, tiene un trayecto mucho mayor que si sale de las islas artificiales que ha colocado justo en esa zona del mar del sur de China. Luego, por lo tanto, claro que es cierto que China está militarizando el mar del sur de China. Y también es cierto que Estados Unidos, cuando dice que quiere defender la libre navegación, lo que quiere es defender su estatus y su poder y su presencia en el mar del sur de China. Y lo que China quiere es echarle del mar del sur de China. Luego, por lo tanto, ahí vemos una fricción muy grande que podría desatar, espero que no, como pasa con esta conferencia, después en un enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Voy bien de tiempo, voy bien, ¿no? Bueno, hay un profesor de Harvard que habla de la trampa de Tucídides. Tucídides, ya sabéis que fue un historiador y un general ateniense, que habla de cómo cuando Esparta y Atenas estaban en el poder, y decía que cuando hay un poder establecido y aparece otro que le reta, la única solución es llegar a una guerra. Entonces, este profesor ha hecho un libro que se llama La trampa de Tucídides, en el que estudia 500 años de sucesión de imperios, y de esos 500 años, que dice que ha habido 8, ya no me acuerdo si son 15 o... Bueno, la mayoría son todos los cambios de imperio, todos los cambios de poder establecido se hacen casi siempre por la guerra, ¿no? Sin embargo, si vemos del mismo tiempo de Tucídides al general
que también fue el gran estratega de China, Sun Tzu, Sun Tzu decía que se puede, cuando tú tienes un enemigo, lo que tienes que hacer es nunca llegar a la guerra, sino comprarle, utilizar la diplomacia, llevarle regalos, engañarle, es el arte del engaño, lo que dice Sun Tzu, ¿no? Y dice, y ojo, si definitivamente después de todo eso no consigues atraértelo, no consigues la victoria y vas a ir a una guerra, procura prepararte para que la guerra la ganes. Nunca vayas a una guerra si no conoces a tu enemigo, dice Sun Tzu. O sea, imaginaos a Trump, que no tenía ni idea de Irán, cómo se ha metido en Irán. Bueno, pues muy contrario a Sun Tzu es Trump. Entonces, en esto, lo que vemos aquí, yo siempre hablo que no es la trampa de Tucídides, sino la trampa de Taiwán. ¿Por qué la trampa de Taiwán? Porque cuando el Partido Nacionalista, pensad que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comunistas y nacionalistas se ponen en una guerra civil, los nacionalistas pierden la guerra y se refugian en la isla de Taiwán. Entonces, el gobierno norteamericano, pues, al que reconoce es al gobierno de Taiwán, al gobierno de Chiang Kai-shek, que era el gobierno que estaba antes en Pekín. Y esto es así hasta que dos gigantes comunistas empiezan a enfrentarse en el río Amur, en la frontera entre los dos. La Unión Soviética por un lado y China por otro. Tienen un enfrentamiento en el año 1969 por una isla pequeña que hay en el río Amur, y eso hace que 1 millón de soldados de la Unión Soviética se coloquen en la frontera y otro 1 millón de soldados de los chinos se coloquen al otro lado de la frontera. Y parece que va a haber un enfrentamiento entre los dos gigantes comunistas. ¿Y quién está observando eso con los ojos así de grandes y mirando? Pues evidentemente hay un señor que se llama Kissinger, que es el gran Maquiavelo de Estados Unidos, y que él con Nixon llegan al convencimiento de que el enemigo de mi enemigo, mi amigo es. Kissinger hace un viaje secreto a China y, por arte de Birle, él lo hace en julio de 1971. Y ese año, nadie sabe por qué, pero porque ese viaje no se sabía, nadie lo sabía ese viaje. Pero ese año, en el mes de octubre, de pronto, tum, tum, cambia la situación en Naciones Unidas. Taiwán es expulsado de Naciones Unidas y la República Popular es reconocida como el gran país. Evidentemente, Mao, la condición que puso para romper más con la Rusia, o sea, con la Unión Soviética, que consideraba revisionista, y acercarse a Estados Unidos, era ese, ¿no? Que Estados Unidos reconociera, permitiese que el mundo reconociera a la República Popular. Bueno, pues ya, y esto también, acordaos que Franco reconoció a China en el año 1973, nunca reconoció a la Unión Soviética, pero sí reconoció a China. Como ya había entrado China en Naciones Unidas, ya era un amigo, ¿no? Bueno, pues entonces, pese a eso, luego ya después de eso se conoce el viaje de Kissinger y se conoce porque al año siguiente va Nixon a China. Va Nixon a China y lo normal es que si un presidente va a un país, pues que lo hubieran reconocido diplomáticamente. Eso no se produce hasta el 1 de enero de 1979. Y no se produce porque hay un gran apoyo de la derecha norteamericana hacia Taiwán. Acordaos que China, la China comunista y Estados Unidos luchan en la guerra de Corea, que son 3 años de lucha. Luego, por lo tanto, hay mucha gente en contra de la China comunista. Y esto hace que Estados Unidos tenga este principio, el de ambigüedad estratégica. ¿Y qué significa el principio de la ambigüedad estratégica? Pues significa que si China invade Taiwán, Estados Unidos puede ir o no
en defensa de Taiwán. Es decir, Estados Unidos va a proveer a Taiwán de todas las armas que necesite, pero ¿se va a involucrar con soldados y personal en Taiwán si China invade? Eso no se sabe, eso es la ambigüedad estratégica. Pues Biden 2 veces la violó y dijo que en caso de que China invadiera, que por supuesto que Estados Unidos iría en defensa de Taiwán. E inmediatamente la Casa Blanca por detrás decía, no, la política no ha cambiado. Pero sí que van cambiando las cosas. Mirad, por ejemplo, la declaración de Hegseth en mayo del año pasado, ¿no? La amenaza planteada por China es real y podría ser inminente. No, y luego quitan del Departamento de Estado pues que la frase de que China, Estados Unidos, no apoya la independencia de Taiwán. O sea, hay muchos pasos que Estados Unidos está dando en apoyo de Taiwán, y pensad que el presidente de Taiwán hoy en día es un presidente independentista. El Kuomintang, el Partido Nacionalista, al final ya establece una democracia en el año 1996, y a partir de ahí, aparte de ese Partido Nacionalista que quiere la reunificación, aparece también un partido independentista, que es el que China ve como si fuera un horror. Y este es el que está gobernando ahora y las tensiones que se generan. Para China eso es una línea roja. Es decir, si se cruza la línea, China dice, yo quiero la reunificación pacífica, pero en la Constitución está escrito, después de las elecciones presidenciales de Taiwán de 1996, que si Taiwán, o sea, que si China se ve forzada, se reserva el derecho a recuperar Taiwán por la fuerza. Y en esas estamos, ¿no? Que si Taiwán se declara independiente, China inmediatamente intentaría recuperar Taiwán. Y me decís, pero si no quieren la guerra, ¿por qué harían eso? Pues harían eso porque, en parte, la legitimidad del Partido Comunista, pensad que el Partido Comunista no lo eligen. El Partido Comunista tiene su legitimidad pues en dar mayor bienestar al pueblo. Y también tiene su legitimidad en apoyar las grandes cuestiones que son del pueblo. Si, después de todos estos años, de pronto Taiwán se independiza y el partido no hace nada, la gente joven, sobre todo, que son muy nacionalistas, se levantarían contra el partido. Y eso el partido no lo puede permitir. Otro punto importante es India. Decimos, bueno, pues ya vemos que en la costa son todo problemas, no tiene otra cosa. Bueno, pues la frontera con India también tiene problemas, porque hay 2 puntos, el estado de Arunachal Pradesh, que está bajo India, pero lo reivindica China, y Aksai Chin, que está bajo, o sea, está en poder de los chinos y lo reivindican los indios. Luego, por lo tanto, tampoco es fácil esa frontera. Y o sea, China ha tratado de atraerse a India desde el momento en que en el año 2003 India reconoció que Tíbet formaba parte de China, ¿no? Y, a su vez, China reconoció que Sikkim formaba parte de Tíbet, parte de India. Acordaos que el Dalai Lama, que es el representante del gobierno tibetano, en realidad era el dios rey, ahora ya no utiliza esa doble dualidad, ¿no?, de Dios, de Tíbet, está exilado en India, ¿no? Pero pese a eso, cuando ya India reconoció Tíbet, eso permitió que las relaciones entre los 2 países se relajaran. Habían tenido un enfrentamiento en 1962, precisamente por Aksai Chin. Entonces, permitió que se relajaran y empezó a haber un flujo comercial muy importante entre estos 2 países. Si India, que está jugando a ser un país neutral entre Occidente y China, se volcase su peso económico, su peso demográfico, que pensad, China ya está decayendo en la población, pero India está así. India hoy en día es el país más poblado del mundo,
cerca de 1.500 millones de habitantes. Si India dejase caer su peso económico y demográfico a favor de China, la balanza en el mundo cambiaría totalmente. O sea, sería imposible que Estados Unidos intentase, que Occidente intentáramos alguna cosa. Luego, por lo tanto, India juega esa cosa de novio de este y novio también del otro. Y es un papel que le va muy bien porque obtiene muchos beneficios, pero esa frontera, mientras tengan ese enfrentamiento fronterizo, nunca será posible ese, digamos, acercamiento total de India y China. Y ahora me diréis, bueno, pero es que China tiene un gran aliado, que es Rusia. No, con Rusia hay una memoria histórica que no se puede olvidar y que los rusos no la olvidan porque lo sienten aquí en su cogote, que los chinos les silban, y los chinos ni perdonan ni olvidan. La Rusia zarista aprovechó la debilidad tremenda que tenía China en aquellos años en que estaba la guerra, después de la guerra del opio y tal, para forzar a China a que le diese dos grandes territorios. Estos dos que vemos aquí, el Tratado de Pekín y el de Aigún, y luego en la zona de Xinjiang también otros 500.000. O sea, en total, Rusia se hizo con 1,5 millones de kilómetros cuadrados de China. 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero mirad este punto, porque en este punto rosa que veis aquí, aquí está la ciudad, los rusos, después de que quitaran ese territorio a China, ahí construyeron la ciudad de Vladivostok. Es decir, la flota del Pacífico de Rusia está en Vladivostok. Es un puerto importantísimo para Rusia. Rusia no puede renunciar a ese puerto tan importante, ¿no? Y al mismo tiempo toda esa zona, toda esta Siberia, la parte de Siberia, tiene poquísima población y solo en Manchuria, solo en el noreste de China, hay más de 150 millones de personas. Solo habría que decirles marcha verde, y ocuparían la zona sin tener que disparar un tiro. Luego, por lo tanto, Rusia es consciente de que China ni perdona ni olvida. Y China nunca habla de los tratados desiguales, pero sí les sigue llamando tratados desiguales. Es decir, que China no se ha olvidado de que ese territorio se lo cogieron cuando era un país muy débil. Luego, por lo tanto, esa relación que China y Rusia tienen ahora de amigos hasta el fin de los días y tal, hemos visto en distintas declaraciones, es una declaración, es un matrimonio de conveniencia. ¿Por qué? Porque si hay una guerra entre China y Estados Unidos, China necesita que le cubran las espaldas. ¿Y quién le cubre las espaldas? Evidentemente es Rusia, ¿no? Rusia es un país que económicamente es muy pobre, al fin y al cabo su economía es como la de Italia, más o menos, pero es una gran potencia nuclear con más de 3.000 ojivas y esto la convierte en un país, en una potencia. O sea, y eso ella sigue reivindicándolo, aunque ya ha quedado claro que Rusia depende de China, ¿no? Y lo vemos durante toda esta guerra de Ucrania, ¿no? Rusia ha necesitado el apoyo de China, que China se ha mantenido neutral en esa guerra como se mantiene neutral en la guerra de Gaza o en la guerra de Irán, trata de mantenerse neutral, pero eso no impide el venderle u ofrecerle tecnología de doble uso. Y la tecnología de doble uso, pues ya sabemos lo que significa, ¿no? Pues que la pueden utilizar tanto para uso civil como para uso militar. Y evidentemente, pues China está vendiendo mucho de ese material a Rusia y además beneficiándose del petróleo y el gas a precios muy baratos, ¿no? Entonces, ahora vemos China en el sistema internacional, al fin y al cabo estamos viendo cómo ella construye ese orden internacional, ¿no? Y vemos que
hasta que Xi Jinping llegó al poder, pues China simplemente decía que tenían que respetarle, porque la política de Deng Xiaoping era: tú no montes jaleo, sigue lo que sea, tú calladita y dedícate a desarrollo, desarrollo y desarrollo. Mientras que cuando Xi Jinping llegó al poder, su política exterior fue mucho más ofensiva. Fue una política, no es que sea más ofensiva, pero sí es más asertiva. Es decir, les dijo a Occidente: no me interesa vuestro modelo. Hasta entonces los chinos se callaban, y cuando Occidente decía: y tenéis que ser democráticos, y tenéis que aceptar los valores occidentales, los chinos se callaban. Y con Xi Jinping ha dicho: no, yo no voy a aceptar esos valores, porque no son míos, ni yo tengo un país de tradición cristiana, ni yo tengo unos valores que son universales, pero que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial por los vencedores, ni me interesa el sistema democrático, porque nunca lo he tenido. Y además considero que mi modelo de crecimiento se ajusta mucho más al sur global que a Occidente. Entonces, o sea que el modelo de Occidente se ajusta. Luego, por lo tanto, ya vemos ahí a una China mucho más asertiva, una China que va construyendo sus principios. Y eso lo hace como lo hace China. No lo hace con guerras como Trump. Lo hace por medio ¿de qué? De la economía, del comercio. ¿Qué es lo que le interesa a China? A China le interesa, como ya hemos dicho muchas veces, el desarrollo, el crecimiento económico. Y tiene una tesis clarísima: si tú te desarrollas, yo me desarrollo. ¿Por qué? Porque te voy a vender muchas cosas. Tú vas a avanzar, pero yo voy a avanzar más que tú. Si tú vas a ganar 5, yo voy a ganar 8, por lo menos. Luego, por lo tanto, a mí me interesa que tú te desarrolles. Esa es la gran política de China, y esa es la política con la que China va al sur global. Yo no me voy a meter en tu gobierno, no me importa si eres de derecha, si eres de izquierda, del centro democrático, si eres dictadura o eres no dictadura. Yo lo único que quiero es venderte y comprarte, y no me importa nada más. Luego, por lo tanto, esto en los países, muchos de ellos que han sido colonias y que después de haber estado colonizados sienten que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no les ha tratado bien porque les impone unas condiciones que ellos no pueden cumplir. Claro, pues ven en China pues, al amigo que les va a permitir desarrollarse. Y con esa base, China va construyendo su fondo, su nuevo orden global, ¿no? Porque hay un punto que es importante también que tengamos en cuenta. Rusia quiere cargarse el orden liberal establecido. Rusia ya considera que ese orden le ha traicionado, se siente traicionada por todo lo que es Occidente y quiere cargarse ese orden y establecer un nuevo orden multipolar en el que ella esté representada con su fuerza. Mientras que China es consciente de que todo lo que ha ganado, lo ha ganado gracias a ese orden internacional. China no quiere cargarse el orden internacional. Lo que quiere es que el orden internacional les reconozca lo que ha conseguido. Y mientras ese orden internacional no se lo reconoce, va construyendo, para no destruirlo, un orden paralelo, con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, con el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, porque con eso ella concede los créditos a los países que lo necesitan sin tener que pasar por mediación del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Entonces, ya vemos cómo económicamente va su dominio, pero su dominio también es un dominio naval. Hoy en día China tiene la mayor armada del mundo en número de barcos, porque, por supuesto, en tonelaje es Estados Unidos. China tiene 3 portaaviones, el tercero todavía no funciona del todo, o lo están probando, y Estados Unidos tiene 11, ¿no? Luego, por lo tanto, en tonelaje es mucho mayor Estados Unidos. Pero luego China también es la primera potencia del mundo en contenedores, y luego tiene toda esa
con esa ruta de la seda que hemos visto, con lo que ellos llaman la franja y la ruta, su estrategia es, en muchos sitios, naval, es decir, va construyendo puertos de aguas profundas que le sirven para sus barcos, para hacer el comercio y tal, y que en el día de mañana, algún día a lo mejor, pueden convertirse en bases militares, ¿no? De momento, China solo tiene una base militar fuera de su territorio, es la base de Djibouti, mientras que Estados Unidos tiene 800 bases militares. Luego ya veis otra de las razones por qué China no interviene en Irán, porque evidentemente el poderío norteamericano sigue siendo mucho mayor que el poderío chino, aunque China tenga estos avances, ¿no? Luego, otro punto importante, como ya hemos dicho, en la revolución tecnológica es el intento de que pasar. ¿Os acordáis que de no saber nada de China, de pronto empezamos a saber de China porque todos teníamos la camiseta, los pantalones, los tal, que eran de China, fabricados en China? Pero hoy en día ya no tenemos eso. Hoy lo que tenemos son los teléfonos, los móviles, los ordenadores, todo viene fabricado en China, esa revolución tecnológica que está teniendo tanta importancia, la energía verde, en fin, y luego, por supuesto, la carrera por la inteligencia artificial, ¿no? China tiene unos avances en inteligencia artificial, acordaos que cuando apareció el chat GPT, inmediatamente después los chinos salieron con el DeepSeek, y ahora los chinos tienen varios de estos lenguajes largos, y o sea, tienen un avance enorme en lo que es inteligencia artificial. Otro punto importante es cómo, para la construcción de ese nuevo orden internacional, China se apoya en, digamos, no son aliados, pero son socios. Y es la diferencia, o sea, el G7, Estados Unidos tiene aliados. ¿Qué son los aliados? Los aliados en defensa es que cuando a un aliado le atacan o un aliado tiene un problema, los demás aliados van en apoyo de ese aliado. China lo tiene muy claro. Dice que ella solo tuvo una vez una alianza en su historia. Fue con la Unión Soviética. Y como ya hemos visto, le salió esa alianza, le salió rana, y por eso tuvieron ese enfrentamiento en el Amur. Y esto hace que China no quiera volver a oír de alianzas militares con nadie. Ella dice, yo tengo socios, tengo amigos, tengo socios estratégicos integrales, amigos hasta la muerte, lo que sea, pero no. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho con la formación de los BRICS, que son, digamos, las grandes potencias emergentes, que en principio eran Brasil, Rusia, China, Rusia, India y China? Luego China quiso que hubiera un país de África e invitaron a Sudáfrica, y hace poco que la han expandido y ahora han entrado también Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia. Entonces, con esto ya veis la relación, ¿no? El 50% de la población mundial, el 45% del PIB, el 50% de las emisiones de gas. En fin, los BRICS van hacia arriba y el G7 hacia abajo. El G7 antes tenía más del 60% del PIB mundial y hoy en día, pues esas cifras se han reducido muy considerablemente. Esta es la Organización de Cooperación de Shanghái. China, ya os he dicho que no quiere aliados. Lo más cerca de una organización militar en la que China está es esta organización. En esta organización, en la Organización de Cooperación de Shanghái, se intercambia información de inteligencia y se hacen maniobras militares y tal. Y esto se hizo porque, claro, cuando se rompió la Unión Soviética en el año 91, pues China de pronto se dio cuenta de que tenía ya no una frontera con la Unión Soviética, sino que tenía fronteras con un montón de tanes, pues tenía fronteras con Kirguistán, con Tayikistán, en fin, con todos estos, y en ellos, por ejemplo, en Tayikistán,
había una guerra entre islamistas, una guerra civil con los islamistas, y esos islamistas pues penetraban en China, penetraban en la provincia de Xinjiang, y otra vez volvíamos al problema que tiene China con los turcomanos, ¿no? Luego, por lo tanto, ahí se creó la Organización de Cooperación de Shanghái, que en un primer momento eran China, Tayikistán, Rusia, Kazajstán y Kirguistán. Luego ya cuando se formalizó entró Uzbekistán, y ahora ya han entrado India y Pakistán, y recientemente Irán. Os dais cuenta de que India, que es un país que juega a los dos bandos, está tanto en los BRICS, que es, digamos, la gran organización civil, y esta, que es la que tiene más tendencia militar, también está ahí, India. Pero también está Irán. Luego, por lo tanto, Irán es un país fundamental también para China, ¿no? La Organización de Cooperación de Shanghái ahora se piensa también en darle un tinte también económico e incluso crear un banco. Y estas son las claves, ya con esto terminamos para que haya tiempo para las preguntas de vosotros, son las claves chinas para un nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que...? Os he puesto este gráfico de Ray Elio. Ya sabéis que Ray, fue el que creó Bridgewater, que es la principal fondo económico, y él tiene escrito un libro sobre los imperios, los ciclos de los imperios, ¿no? Y ya veis, él habla siempre de los grandes ciclos de los imperios. Veis a China en la línea roja, en el año 1500, era el principal imperio. Acordaos que China tenía hasta el 30% del PIB mundial hasta el siglo XIX. Entonces, luego como China va bajando y ahora como sube también, ¿no? Y el imperio americano, como empieza cerca de 1800 y sube, y ahí lo veis, y cómo está decayendo. Esos son los grandes ciclos a los que se refieren ¿no? Bueno, y ya digo que las claves de China para el nuevo orden mundial pues se basan en acabar. China tiene eso, es la forma también de, digamos, de atraer al sur global en el que China pretende basarse, ¿no? Y es multilateralismo, acabar con el unilateralismo de Estados Unidos, apoyo total a la globalización, porque la globalización trae un comercio que ha sacado al mundo, a muchísimos países en vías de desarrollo, de la pobreza. También ha sacado a China. Pensar que China, en estos años, desde 1978 ahora, ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas. Luego, por lo tanto, ellos conceden un poder, o sea, un valor importantísimo a la globalización. Y esto, si tú quieres hacer una nueva base, un nuevo mundo, y además dices, yo soy partidario de la igualdad entre los países, como dice China, y China dice, yo quiero un nuevo orden, porque este orden creado después de la Segunda Guerra Mundial no nos sirve, porque las circunstancias y los países han cambiado. Entonces hay que hacer un nuevo orden que sea más justo, más inclusivo y más sostenible, porque China también va con esa cosa de hay que respetar al planeta. Luego, por lo tanto, con esas bases va asentándose y abriéndose hacia el sur global, porque se da cuenta de que con Occidente tiene pocas posibilidades. Ella intentó mucho tiempo de separar a la Unión Europea de Estados Unidos. Ahora parece que lo está consiguiendo Trump, pero en fin, cuando venga el nuevo presidente veremos. Y quería separar a la Unión Europea de Estados Unidos porque consideraba que si Europa tenía una autonomía estratégica, podía jugar a balancear esos dos poderes. Pero ahora ya está convencida de que eso es muy difícil y que su forma de conseguir el poder, de avanzar económicamente, de acabar con el unilateralismo norteamericano, con el uso, por ejemplo,
con ese doble rasero que tiene Estados Unidos muchas veces al imponer sanciones al país que no le gusta o aranceles o tal, con todas esas medidas, donde ella puede apoyarse para luchar contra todo eso es en el sur global, porque al fin y al cabo el sur global le va a dar muchos votos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Si ella dice yo quiero apoyo a las grandes instituciones multilaterales y tal, en esas instituciones multilaterales, si tú cuentas con un montón de países, pues evidentemente es más fácil construir tú ese nuevo orden multipolar en el que los distintos países, las distintas potencias medias, tengan también una voz y una forma, ¿no? Y luego, lo que es importante, y China lo está sacando todos estos días, porque se supone que en eso es, digamos, la vencedora de la guerra entre Estados Unidos e Irán, es el presentarse al mundo como un poder estable. Cada vez que Trump abre la boca y nos deja así, China se presenta todo lo contrario, ¿no? Un país estable, un país en el que se puede confiar, un país... Eso es lo que China va ofreciendo a ese mundo, al mundo en general, pero sobre todo donde cree que su mensaje es más oído, es en el sur global, ¿no? Y luego, los retos y los obstáculos, pues, bueno, China está con una guerra contra la corrupción enorme en el partido, en el que también hay purgas, y Xi Jinping no tiene un heredero. Si no tienes un heredero, quiere decir que tú te vas, o sea, no está formando a un heredero, eso quiere decir que él pretende perpetuarse en el poder y esto siempre genera una inestabilidad en el país, ¿no? Eso siempre genera luchas internas en el partido. Recordar que si el partido tiene 100 millones de miembros, evidentemente los 100 millones no van a pensar igual. Y ha habido siempre corrientes muy distintas dentro del partido. Luego, por lo tanto, eso no beneficia a Xi Jinping, ¿no? Luego, bueno, pues ya hemos hablado de que Estados Unidos sería más partidario de una guerra con China. China no quiere la guerra, pero tampoco aceptaría que Estados Unidos apoyase la independencia de Taiwán. Y luego, pues, en parte, lo que se teme que pudiera pasar si los gobiernos de Estados Unidos siguen hostigando a China, es que China al final de decir, no, bueno, pues este orden establecido no es tan malo, yo me he beneficiado y tal, que al final asuma esa crítica feroz que tiene Putin al orden establecido y que al final, pues que le parezca casi positivo el ir a una guerra, ¿no? Estos son los males o los obstáculos que China puede tener en ese avance que sigue teniendo a convertirse en la gran potencia del mundo en los próximos años, ¿no? Y eso es todo. Ahora las preguntas que queráis.